Hoy estaremos leyendo el libro de Esther, pero creo que este libro se debió de haber llamado el libro de Mardoqueo, puesto que fue su liderazgo que impactó su reino y liberó de muerte a toda una nación. Y creo entender por qué no se llamó Mardoqueo, sino Esther. Este libro contiene un elemento muy peculiar al resto de los libros de la Biblia, en que el término Dios no se menciona. Incluso Cantar de los Cantares es otro libro de ellos. Y el propósito es que al leer las hojas de la Escritura es innegable que se percibe a Dios en que ellas, aunque el término Dios no se usa. Al mismo elemento es al que se percibe el liderazgo de Mardoqueo. Es una historia donde personas que toman posturas opuestas y que hace sobresalir el respaldo de Dios sobre aquellas que tomaron la postura correcta. Es la historia de dos mujeres y dos hombres centrales en este escenario. Es la historia de una reina que en desafío, en rebeldía, rehúsa obedecer al rey que le llama a él. Y por esta postura es desechada como reina. Donde en el otro lado tenemos a una reina que sin ser llamada se arriesga su vida y va y se presenta ante el rey para liberar a toda una nación. Es la historia de dos hombres que intentan sabotear uno al otro y que al final evidencian al quien Dios respaldaba. Es la historia de un hombre que estaba en el palacio como uno de los príncipes más honrados por el rey, que termina ahorcado por ese mismo rey. Donde al otro lado tenemos al otro hombre que es vestido de cilicio y ceniza para salvar a una nación, que termina vestido de ropas reales y como el segundo el rey de todo su reino. Pero esta es la manera en que toda la historia se desarrolla, que impacta. La palabra que acabo de decir no son las mías, sino son de mi líder. Me encanta tener a un líder que está delante de mí, que no le importa dirigir detrás de mí, que no le interesa si es visto o si no, si recibe el reconocimiento o no, que no le interesa si otros reciben el crédito o no. Comentaba el jueves que tengo una nueva admiración por Mardoqueo. De hecho, yo lo veía a él como un líder, pero ahora lo veo como un gran líder. Y lo que más me impresiona a mí de él es la forma en que él lo hizo. Y puedo encontrar muchas lecciones en relación a Mardoqueo. Y como comentaba, yo creo que a este libro se le debió haber llamado el libro de Mardoqueo, pero se le llamó Esther. Y obviamente Esther es una de las figuras centrales de este libro, pero también lo es Mardoqueo. Una vez que se percibe, si me permite, su presencia en la historia. Y repito, hay varias lecciones que puedo ver. Apunté dos que creo yo que para mí son dos de las que sobresalen. Y después, si el Señor me da más a comentar, pues lo hago. Pero quiero enfocarme en estos dos puntos de la historia de Mardoqueo. Y mantenga su Biblia abierta o su iPod o lo que esté usando. Y vamos a leer ahorita, para empezar, en Esther 4, versículo 11. Esta porción que estamos por leer es una de las más citadas del libro de Esther por una pregunta impactante que Mardoqueo le hace a Esther, porque pues realmente te hace pensar, te hace meditar. Pero yo quiero que podamos ver un poco de lo que no se ve
escrito en el libro, pero que está completamente implícito en el libro. Estas son las cosas que debemos de buscar cuando leemos la palabra de Dios, ver lo que no se ve. Dios es obviamente el maestro, ¿verdad? El experto en hacer este tipo de cosas, que en su palabra pone cosas que no se ven y que son enseñadas por el Espíritu. Y yo quiero que en este día podamos ver algo de ello. Esther 4:11 dice, es Esther hablando, déjele un pequeño trasfondo. Mardoqueo de pronto tiene a un archienemigo que se llama Amán. Y Amán está saboteando al pueblo judío porque trae de pronto una riña personal contra Mardoqueo. Pero Amán no se conforma con solo hacerle daño a Mardoqueo, le quiere hacer daño a él y destruir a todo el pueblo judío. Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, pero él quería destruir a todos los que eran judíos. Entonces Mardoqueo se da cuenta de esto porque este hombre engaña al rey, va y le dice unas mentiras de Mardoqueo, o le dice unas mentiras del pueblo de judío más bien, y le dice: este pueblo sigue otras leyes y no te van a obedecer a ti, no te van a hacer caso a ti, y tú te vas a ver mal, y yo los puedo mandar destruir y te doy a ti tanto dinero, etcétera, etcétera. Y convence al rey, porque en ese punto Amán es uno de los principales príncipes del rey. Le hace caso, el rey hace un edicto, lo envían a todas las 127 provincias. Era un reino bastante grande que tenía este rey, y se dice que en tal día, tal mes, tal día se va a destruir a todos los judíos. Mardoqueo se da cuenta de esto y él habla con Esther y le dice que vaya y se presente al rey para detener esta matanza. Y aquí recogemos en Esther 4:11, donde dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ahora, quiero enfatizar un poquito más en lo que ahorita dijo Randy, porque quiero que capte esto. Esta es una historia de dos mujeres y dos hombres que toman posturas opuestas. Todo esto se desata por una mujer que rehúsa obedecer al rey, que rehúsa ir y no va. Y por esa postura que ella toma, pierde completamente el reino. Y del otro lado tenemos a una mujer que, sin ser llamada, porque a Vasti la llamó el rey y ella no quiso ir. Tenemos a Esther del otro lado, que no fue llamada a estar delante del rey, pero que pone su vida en riesgo para entrar al rey y salvar a toda una nación. A ella no le interesó ya tanto la posición que ella tenía o el título que ella tenía. Ya había aquí un plan, un esquema mucho más grande que quien era Esther. Y del otro lado tenemos a Amán, que está en el palacio, que está vestido de ropas reales, que es uno de los principales príncipes del rey, que está tratando de sabotear a un hombre que se encuentra afuera del patio del palacio, no vestido muy bien, pero que está siendo respaldado por Dios, y que él termina vestido de ropas reales, termina como el segundo del rey. Y Amán termina ahorcado por el mismo rey que le había dado el título. Pregúntale a alguien ahí enseguida: ¿cuál postura
vas a tomar tú. Entonces cuando Mardoqueo le dice, ve, habla con el rey, ella ya le está contestando estas palabras y dice, si yo voy y me presento y no he sido llamada, puedo morir. Si no me extiende el cetro, puedo morir. Es que era una forma de proteger al rey en contra de atentados de muerte, porque es lo que sucedía en aquellos tiempos. Por eso tenían al copero también, que probaba todo lo antes que el rey lo bebiera, por si de pronto lo querían envenenar. Y si alguien se presentaba al rey sin ser llamado, se veía de manera sospechosa, porque podrían estar obrando en forma de un complot en contra del rey. Si el rey no extendía el cetro para permitirles acercarse, esa persona debía ser muerta. Y es lo que está diciéndole aquí Esther a Mardoqueo. Y le reportan a Mardoqueo estas palabras de Esther, y el versículo 13 dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Son palabras que provocan que medites, que reflejes en dónde ahorita tú te encuentras. Y es importante, hermanos, identificar estos tiempos, estas horas en las que de pronto nos encontramos o Dios nos pone para ver qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, creo yo que nos tiene en la posición correcta para hacer lo que tenemos que hacer. Ahora quiero empezar a hablar un poco de lo que de pronto no se percibe. Muchas de las veces, la mayoría del tiempo yo diría, vemos en las escrituras a hombres de Dios, a mujeres de Dios de fe, que actuaron de cierta manera, de una forma hasta heroica, pero nunca vemos todo lo que tuvo que suceder desde antes para incluso poder tomar cierta postura. No lo vemos. Para cuando encontramos a Mardoqueo, lo que estamos viendo nada más es el producto final de un hombre formado para un tiempo como ese. Para un tiempo como ese. Y qué interesante, creo yo, que Mardoqueo entendía eso y él está hablando. Yo pienso que, me imagino, permítame la expresión artística, yo pienso que de pronto, antes de hablar con Esther, cuando recibe las palabras, y no, Mardoqueo pudiera haber dicho, no, si es cierto, ella no puede entrar ahorita porque de hecho la van a matar. Le estoy pidiendo básicamente que vaya y haga una misión suicida. Pero yo creo que Mardoqueo más bien está hablando de una base donde él entendía también como hombre que precisamente para ese tiempo estaba siendo llamado también. Y de pronto Mardoqueo como que dice, pero yo fui llamado para un tiempo como este, porque yo tengo a una persona adentro del palacio que puede influir sobre el rey, quien puede detener el edicto que se ha dado, o podemos hacer algo para que el pueblo judío no muera. Esther, tienes que ir tú, porque así como yo fui llamado para un tiempo como este, tú también fuiste llamada para un tiempo como este. No es casualidad que tú estás allá, yo estoy acá afuera. Vamos a hacer un plan. Lo que le está diciendo. Vemos el producto final de un hombre. Usted pudiera decir, yo quisiera ser como Mardoqueo, pero nada más viendo cómo fue Mardoqueo y lo que tuvo que hacer Mardoqueo, uno tiene que preguntarse cómo llegó a ese punto, cómo llegó a ser la persona quien es, o quien fue Mardoqueo, al Mardoqueo que percibimos aquí obrando, manejando, hablando, diciendo, moviendo. ¿Cómo le hizo? Vemos a un hombre que ya tenía la reputación de ser todo un dirigente con la mujer que guió. Escuche, con la única persona que hablaba Mardoqueo era con Esther. Nada más. De hecho, Mardoqueo estaba solo. Y a Mardoqueo
pienso yo por lo que veo en la historia, era un hombre que de hecho quizás se la pasaba solo o caminaba solo. Cuando dice que él recibe la noticia, se viste de silicio y de ceniza, no comenta la palabra que alguien más lo haya hecho, él lo hizo. A lo mejor cuando sale el edicto, todos los judíos se dieron a esconderse, porque a ver cómo se preparaban, a ver qué iban a hacer. Pero Mardoqueo no hace eso. Él se viste de ceniza, se viste de silicio, y le mandan a decir a Esther: Mardoqueo está haciendo esto allá afuera del patio de la casa real. Ella manda pedir qué está pasando, y a Mardoqueo le avisa lo que está sucediendo. Pero Mardoqueo me impresiona como un hombre, escucha varón, escucha hermana, que no le interesaba lo que los demás estaban haciendo o no. Que no le interesaba lo que los demás estaban haciendo o no. En otras palabras, Mardoqueo no buscó apoyo. No lo buscó. No buscaba a alguien, y yo sé que lo hablamos y lo decimos, y gracias a Dios que tenemos a personas alrededor que pueden hacer eso por nosotros. Pero yo no vi a nadie que andaba ahí levantándole las manos a Mardoqueo. Yo no vi a nadie que lo estaba cubriendo. Yo no vi a nadie que lo estaba animando. Yo no percibía a nadie que lo estaba cargando. No lo percibía. Yo no veía en Mardoqueo, no veo una dependencia en alguien más. Ahora, no me malentienda. Tampoco le estoy diciendo que si tenemos estas cosas son necesariamente malas. Yo creo que aquí Mardoqueo, a lo que puedo ver ahora, está manifestando un nivel de liderazgo tremendo. Tremendo. Y algo que yo no había visto antes. Tremendo. Solo. Él anda completamente solo. Si tú haces las cosas porque alguien más las hace o no las hace, tú nunca vas a hacer nada. Si tú te enfocas en la hipocresía de otra gente, tú nunca vas a hacer nada. No quieres caminar solo. Y de hecho hasta usas la hipocresía de otra gente para excusarte a ti mismo de que no voy a hacer esto y no voy a hacer aquello, que al fin que al cabo, ¿qué va a pasar? Lo va a tener que hacer yo solo. Mardoqueo impacta a todo un reino y a toda una nación solo. Y vemos a un hombre que ya tenía la reputación para cuando Esther entra al palacio. Mardoqueo se queda afuera, pero Mardoqueo ya tenía una reputación con Esther. Sígame por favor. Ya tenía una reputación. Y la reputación era de que él era todo un dirigente con la mujer que guió, en este caso Esther. Si usted pudo leer toda la historia, se da cuenta que Mardoqueo adoptó a Esther porque sus padres habían muerto y él fue el que la crió. Para cuando Esther está siendo considerada para ser reina, Mardoqueo es quien la está dirigiendo. En Esther 2:19 dice que Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Desde chica la estaba educando. Y yo creo que cuando ella crece, ella pudo ver algo en Mardoqueo. Yo pienso que dijo: ¿sabes qué, mi tío? Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que dice, él sabe lo que habla. Y llega al palacio e inmediatamente la empieza a guiar, la empieza a dirigir. Lo primero que le dice es: no le digas a nadie que eres judía. Ella no interroga, ella no pregunta. Simplemente sigue la instrucción de Mardoqueo. Porque él ya tenía una reputación con ella. ¿Le puedo decir algo y no se molesta? ¿Me conoce? Lo que ha podido ver aquí, ¿me conoce? Ya me conoce que si voy a decir algo lo voy a decir. Y si no, no lo voy a decir. ¿Me conoce? Tengo una reputación.
Pero ¿sabía que usted también tiene una reputación? ¿Sabía usted que aquí todos los otros hermanos ya saben la reputación que usted tiene? Aunque usted, incluso hay personas con las que usted no ha hablado, pero su reputación ya ha corrido. Usted ya tiene reputación. Varón, tienes una reputación con tu esposa ya. Hermana, tienes una reputación con tu esposo ya. Y dependiendo de la reputación que tú tengas, o te van a escuchar o no te van a escuchar. Discúlpeme, pero es un hecho. Es una verdad. Mardoqueo tenía una reputación con Esther y era de tal manera que le obedecía en todo lo que le decía. En todo. Aún cuando se vio ante la muerte Esther, Mardoqueo sabía qué decir. Y ella entró, ella fue. Mardoqueo era un hombre de palabra, yo creo. Y más que tomar posturas obstinadas nada más, como nosotros solemos hacer, era un hombre que entendía y se movía conforme a todo el panorama de la situación. Percibo en su persona que era calculable en lo que decía y en lo que hacía. Era un hombre de fuerte convicción, que se mantenía firme aún bajo presión, aún bajo la amenaza de muerte, y no se movía. Le decía a los varones cuando compartí parte de esto hace 2 semanas, el primer domingo del mes, y les decía: si usted dice que va a venir a hacer algo y no viene, usted desarrolla una reputación que no tiene palabra. Porque si en lo más poco no puede ser fiel, olvídese que se le va a pedir hacer algo más grande. Si no pudo venir a limpiar cuando usted dijo que iba a venir a limpiar, por ejemplo, usted no tiene palabra. Si usted no sabe seguir una directiva, usted no tiene palabra, porque dijo que lo iba a hacer y no lo hizo. ¿Sí? Por eso a veces nuestras esposas se frustran con nosotros, porque le decimos: sí, ya voy a arreglar esa cosa. Y se pasa un año y luego nos molestamos porque nos recuerdan. Pero va de la mano. Va de la mano. ¿Sí? ¿También cuando le dices a tu esposo: ya no me voy a poner tan emocional, y de todos modos lo haces? Ya no te cree. Y las hermanas dijeron: reputación. La desarrollamos, querramos o no. Aquí en la iglesia ya se sabe quiénes son los chismosos. Porque se empiezan a dar así como de... Ya se sabe quiénes son los emocionales. Ya se sabe quiénes son los que pasan y brincan y todo y se van y no pasa nada. Ya se sabe. No lo estoy desanimando, sígame. Ya se sabe. Ya se sabe que usted habla en lenguas, pero no importa, no significa nada. Ya se sabe. Ya se sabe a quién usted abraza y habla de él, habla de ella. Ya se sabe. Ya se sabe los que andan ahí saboteando. Ya se sabe. Tienes reputación. Y lo más interesante es que si crees que estás burlando a alguien o engañando a alguien, no está pasando, no está sucediendo. Si Mardoqueo supo lo que Amán estaba haciendo. Mardoqueo era tan Mardoqueo que se dio cuenta de 2 eunucos que querían matar al rey. Él supo de toda la gente de la provincia, ¿cómo es que Mardoqueo era el que iba a saber? Sin embargo, lo supo. Lo supo y eso fue parte de todo este escenario, de toda la historia. ¿Qué reputación quieres tener? Porque te repito, cuando la gente ya te ve venir y ve que vienes directo a ellos, por dentro ya están diciendo, según la reputación que tú tengas, oh my God, ahí viene para acá. O están diciendo, oh wow, ahí viene el hermano fulano, ahí viene el hermano sutano, ahí viene la hermana mangana. Dependiendo. Ahora tampoco le estoy diciendo
que al criterio de los demás usted necesariamente tiene que tener la mejor de la reputación. No se trata de eso tampoco. Mardoqueo tenía sus convicciones y bien firmes, y Amán lo aborrecía. Y no solo él, los otros que estaban ahí alrededor, que de pronto lo empezaron a presionar. A lo que hoy es esto, parte de esto es que, escuche por favor, el respaldo de Dios no viene solo por un título que alguien tiene, sino porque la persona que lleva el título ha sido probada y formada para poder llevarlo. Es una gran diferencia, una gran diferencia. Aquí puede haber líderes que tienen título, pero no se les respeta como líderes. ¿Por qué? Por la reputación que han desarrollado. Y sucede en toda iglesia. Y de hecho no hay iglesias perfectas, no las hay. A lo que yo le estoy invitando en este día es que empiece a quitar sus ojos de la gente que está a su alrededor, tengan título o no tengan título. Mire sus vidas, su fruto, qué es lo que están manifestando. En otras palabras, no deje que se lo madreen. No deje. Número uno, y no ponga sus ojos en ellos, porque usted todavía tiene algo que hacer. Porque a usted le ha dado Dios algo. En usted ha depositado algo Dios. Y no puede dejar que nadie lo detenga, nadie lo pare. ¿Está captando? Sí, ni mamá, ni papá, ni la familia, ni quien sea. No lo deje, no lo permita. ¿Qué es lo que me encanta pues de Mardoqueo en medio de todo esto? Sin Mardoqueo, el libro de Esther no puede existir. Escuche, sin Mardoqueo, el libro de Esther no puede existir. Porque fue Mardoqueo quien escuchó que andaban buscando a otra reina. ¿Me explico? Y Esther es una de las que es escogidas. E inmediatamente Mardoqueo entra en acción. Sigue haciendo lo que había hecho con esta muchacha desde que la crió, cuando la educaba. La sigue dirigiendo. Pero él lo está haciendo de una parte, de un punto donde no está siendo visto. Pero sin Mardoqueo, los eventos de esta historia no suceden, no toman lugar. La peculiaridad del libro de Esther está en que contiene el elemento dominante del anonimato, incluyendo en la persona de Mardoqueo y también a Dios. Porque el término Dios no se usa en el libro de Esther. Sin embargo, en todas sus hojas, Dios es percibible. Ahí está. Ahí está. Quise también confirmar, lo leía rápido, también son como 8 capítulos nada más, pero creo que Cantar de Cantares es otro libro que tampoco tiene la palabra de Dios. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque se trata del hombre y la mujer y sus cosas. Ahí vamos a dejarlo. ¿Sí? Pero es un libro muy romántico. Lo que sucede entre un hombre y una mujer, y la palabra de Dios tampoco se encuentra ahí, en Cantar de Cantares. Y hay un propósito en ello. Ahora, capte esto conmigo. Anonimato nunca significa que no haya alguien presente, sino que es la presencia de alguien que tiene que ser percibida. Es la presencia de alguien que tiene que ser percibida. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando estas jovencitas, estos jovencitos salen a la escuela, andan donde andan, ¿sí? Haz de cuenta que ellos sienten o perciben o deben de que está con ellos la presencia de mamá o la presencia de papá, que continúa influyendo sobre ellos, aunque ellos no estén físicamente presentes donde ellos andan. Si van a la tienda y de pronto ven algo y no traen dinero, pero lo quieren,
y lo ven y voltean. Y de pronto ahí está mamá, no robes. Y como que, ¡ay! Hasta da miedo. ¿Sí? O de pronto lo agarras y volteas a ver otra vez. Y escuchas la voz de papá. Sí sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Cuando sepa yo lo que hiciste. Y lo pones para atrás. Ahí está la presencia. ¿Sí me explico? Se da de cuenta que Mardoqueo siguió a Esther, aunque Mardoqueo no estaba dentro del palacio, Mardoqueo estaba dentro del palacio. ¿Está captando? Eso nunca significa el anonimato que no haya alguien presente, pero que sí se percibe la presencia de alguien. Un líder como Mardoqueo reconoce, puede ver, no tiene problemas en removerse de la escena, pero continúa influyendo de una manera impresionante, efectiva, directa. Sabe que detrás de la escena impacta y sigue siendo efectivo. Mardoqueo dice: yo no tengo que estar ahí, no tengo que estar ahí. A mí me impresiona todavía el hecho que hay gente en la cárcel que está manejando cosas acá afuera. Gente afuera que las están hasta matando porque alguien que está dentro de una cárcel les dijo que lo hiciera. Y ellos van y hacen lo que hacen y nadie se dio cuenta que todo fue dirigido de acá a este lado. Un líder como Mardoqueo no se pelea por el púlpito. Aunque haya amanes que les gusta tener la primera silla. Un líder como Mardoqueo no necesita reconocimiento. No necesita palmeaditas en la espalda, sobaditas de joroba. ¿Cómo digo esto? Que le saquen brillo a su pelona. No busca ser visto, ni que su nombre se ponga en luces. Mardoqueo influyó en un rey y en una reina y en su reino y en toda una nación, en toda una gente, y lo hizo de un lugar donde no era visto. Donde no era visto. Wow, si eso no es poder, yo no sé qué es. Mardoqueo tenía mucho poder. Mucho poder. Y a él no le interesaba ser un cero a la izquierda. No le interesaba que no lo vieran. Descubre un atento de asesinato contra el rey de 2 eunucos. Y dice la escritura que Esther lo reportó en el nombre de Mardoqueo. Y a Mardoqueo de pronto no le reconocen. No pasa nada. Se pasa el tiempo. Pero diga conmigo: Dios tiene su tiempo para todo. Una noche el rey no puede dormir. Y yo creo que Dios se encargó de que no durmiera. Y manda a pedir los libros, las crónicas. Y se pone a leerlos. Y de pronto descubre que se había reportado lo de Mardoqueo y el complot. Dijo: ¿y qué se le hizo a este hombre? Le contestaron: nada. Nada, ¿cómo que nada? Sintió hacer algo. Usted conoce la historia. Yo creo que algo de un líder, y repito, quiero que elimine el factor de aprobación. Elimínelo. Cristo mismo dijo: ay del hombre cuando todos hablen bien de él. Ay del hombre cuando todos hablen bien de él. Si están hablando mal de ti, no te agüites. No te agüites, vas bien. Posible que vas bien. Va a depender de lo que andes ahí diciendo, pero vas bien. No te preocupes. No te preocupes. Pero un líder sabe decir la cosa correcta en el momento necesario y cómo debe decirlo, creo yo. Quiero que veamos algo del carácter de Mardoqueo. Y vamos a volver a leer la escritura con la que empezamos una vez más, nada más para señalar algo. Esther 3:1 dice:
Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, diga conmigo, lo presionaban. Y no escuchándolos él. Lo que tú tienes que empezar a hacer a veces a la gente que está a tu alrededor, no escucharlos. No escucharlos. ¿Sí? Sí, ten cuidado con a quién estás escuchando. ¿Quién está hablando a tu oído? Sí, ten cuidado. Él no los escuchó. Dice, lo denunciaron a Amán para ver, esta era una prueba, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Haz de cuenta que le dijeron a Mardoqueo: sí, no te vas a arrodillar y no te vas a humillar, que porque eres judío. O sea, en base a tu identidad no vas a hacer esto. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué cosas le ha dicho usted a Dios? Yo estoy más que seguro que usted ha sido probado para ver si se va a mantener firme en su dicho. Cuando usted le dijo a Dios lo que le dijo a Dios: te voy a servir, haz de mí lo que tú quieras, etcétera. Esas palabras ya están siendo probadas, han sido probadas. ¿Sí? Mire, las palabras de Pedro a Jesús: Señor, yo voy contigo hasta la muerte. ¿No fueron probadas esas palabras? Inmediatamente. Cuando tú le dices algo a Dios, los demonios también escuchan y van a probar si es cierto lo que tú estás diciendo. Y el Señor le contesta: ay, Pedro, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, yo voy contigo hasta la muerte. Y hasta con maldiciones lo negó. Tenemos que ser probados. Lo que hablamos y lo que decimos tiene que ser probado. Él no se arrodilló aún ante la amenaza ni manipulación de los que le presionaban. Dice versículo 5: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Se llenó de ira. No le pareció, no le gustó. Ahora di esto conmigo: si Dios me habla algo y me mantengo firme, garantizado, me voy a hacer de enemigos. Garantizado. Ojalá y te encuentres a otro loco como tú, a otra loca como tú, que se mantenga firme también, porque está captando, está entendiendo. Ojalá. Pero si no, tienes que estar dispuesto a hacerlo solo. Tienes que estar dispuesto a hacerlo sola, si es necesario. Cuando dices algo, ten por seguro que tus palabras van a ser puestas a prueba. Se va a probar si te vas a mantener firme en tu dicho. Eso es lo primero. Creo que esa es una cualidad que cada líder necesita tener. Especialmente personas que claman decir que Dios les está hablando o que Dios les dijo esto, si se van a mantener firme. Porque si no, ¿sabes cómo te ves? Que entonces Dios no te habló y no sé qué voces estás oyendo. ¿Sí? Porque no te mantienes firme en lo que dices que Dios te habló. ¿Usted sabe cuánta gente ha venido aquí y ha dicho: Dios me trajo, Dios me dijo que este era mi lugar, y al rato ya no están? ¿Qué pasó? ¿Sí? Ya Dios les dijo otra cosa. A veces yo he pensado, bueno, ¿estará confundido Dios? Pues les dice una cosa y luego les dice otra cosa, y luego les dice esto otro, y luego les dice esto otro. ¿Sí? ¿Estará confundido Dios? Esa es una característica, cualidad fuerte que todo líder necesita desarrollar. Si dice que Dios le habló algo, manténgase firme en lo que Dios le ha hablado y hágalo. Hágalo. Es posible que el mundo se le venga encima. Es posible que todo se le
se le voltea al revés. Y yo lo único que le digo es, asegúrese que fue Dios quien se lo dijo. Si fue Dios quien se lo dijo, usted va a tener el respaldo de Él. Punto. Y se acabó. Cuando Esther rehúsa al principio ir al rey para interceder por el pueblo, Mardoqueo tenía las palabras correctas para Esther. Y dije nada más, se lo repito, lo que le dice a Mardoqueo. Ahora, considere esto es importante. Para mí es obvio entonces que Mardoqueo tampoco era un humanista. Él no era un tipo así de que somos familia y por lo tanto hay favores especiales, vamos a decir. No. Le está hablando a su sobrina Esther, a la niña o jovencita quien crió, quien educó, ¿sí? Y que ahora es reina. Ahora, ¿sabe lo que pudo haber hecho Esther si yo hubiera querido? De pronto vaya a hablar con el rey y le dice, ¿sabes qué? Mi tío me está diciendo esto y esto. Y el rey amaba tanto a Esther, la gracia que ella tenía con él era impresionante, que el rey le dijo en más de una ocasión, pídeme lo que quieras, yo te lo doy. Y si Esther dice, quiero que me lo cuelgues de un poste, hecho, va y lo cuelga de un poste. Pero no, ella conocía a Mardoqueo, lo conocía. Pero aunque es su sobrina, repito, Mardoqueo está viendo ya el gran esquema, the big picture. Y le dice a su sobrina, a quien indudablemente ama, no pienses que vas a escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Sabe lo que no está escrito aquí que se entiende? Dios se va a encargar de salvar a su pueblo. Por otro lado, si tú hoy no entras y platicas con el rey. Sí, aunque la palabra de Dios no se ve, no se escribió, se percibe que Dios está ahí. Dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, o sea, tu familia. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Influencia tremenda que estaba teniendo sobre Esther. Del otro lado tenemos a Amán, que también quiere sabotear. Pero yo veo también en Mardoqueo a un saboteador que está saboteando todo lo que Amán quiere hacer. Está contrarrestando lo que Amán quiere hacer. Y él lo está haciendo directamente a través de la reina. De hecho, sabemos cómo termina la historia. Mardoqueo es el que gana, ¿verdad? Porque Dios lo está respaldando. Repito, lo hizo de un punto de vista donde no estaba siendo visto, de una base. Él no tenía una plataforma, él no tenía un lugar público, pero hizo lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo. Si lee la historia y léala, usted se da cuenta que no es mucho lo que dice Mardoqueo, no es mucho lo que habla, pero todo lo que habló, lo habló cuando tenía que hablarlo, cuando tenía que decirlo. Incluso esto que le dice a Esther puede sonar hasta un poquito cruel, ¿no? Como que la está queriendo intimidar. Mira, si tú no vas a morir tú y toda tu familia, y ni creas que esto y lo otro. Y como que hay un tipo ahí de forcejeo, como que la está empujando. Y me gusta cómo al final como que sí lo endulza, creo yo, un poquito. Y mija, mira, quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor. Y fue y lo hizo. Nada más pidió que se ayunaran unos días y ella iba a entrar. ¿Quién cree usted entonces que aunque no está siendo visto ni comentado, es quien está dirigiendo a Mardoqueo?
Dios. Creo que es Dios. Y es impresionante cómo se permite ser guiado por Dios. Se da cuenta que Dios le dice a Mardoqueo, haz esto. Le va a Mardoqueo con Esther, mira, vamos a hacer esto. Tararara. Y lo pum. Y Mardoqueo se escondía otra vez. Y luego de pronto Dios le hablaba, ahora dile esto. Esther, tararara, etcétera, etcétera. Y la otra vez. Y ahí está Mardoqueo, haciendo todo detrás de la escena, sin ser visto por nadie. Y está siendo muy, pero muy efectivo. Me impresiona cómo es que Mardoqueo pudo ponerle freno a sus emociones para seguir la dirección de Dios, quien actúa también detrás de la escena. Veo a Mardoqueo, a un verdadero hombre de fe que esperaba que Dios obrara a favor de él y a favor de su pueblo. Imagínate que tú vas y hablas y dices esto y dices lo otro y te retraes o te remueves de la escena y ya nada más estás esperando, nada más estás confiando en Dios que va a pasar lo correcto, que un rey va a ser influenciado, que toda una nación va a ser movida, que toda una nación va a ser liberada. Y él acá nada más viendo. Y cuando era necesario, y la otra vez. Wow. O sea, el ejercicio de fe, ¿no?, que tuvo que ejercer. ¿Cómo termina la historia de Esther? Interesantemente, termina cerrándose el libro hablando de Mardoqueo. No Esther, de Mardoqueo. El capítulo 10 de Esther cierra de la siguiente manera. Dice: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad. Y luego mire lo que ahora sí hacen. Y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Lo hicieron famoso al chavo. Lo hicieron famoso. ¿Sí? Pero mire lo que dice el 3. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Un hombre a quien le habían preparado una horca de 50 codos termina como el segundo del rey, grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque rehusó arrodillarse, se mantuvo firme, no se rindió bajo la presión y lo hizo solo. Solo. Wow. Wow. Yo personalmente no lo quiero hacer solo. Quisiera que hubiera más locos. Gente que se mantenga firme. Firme. Creo yo que es una cualidad bien, pero bien necesaria, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Y hermano y hermana, y quién sabe si para estos tiempos Dios nos está llamando a ser gente firme. Firme. ¿Sí? Que Dios te tiene donde te tiene con un propósito. A veces es incomprensible. A veces que uno no sabe. Pero ahí estás. Ahí estás. Que tengas a alguien ahí a tu alrededor que realmente te pueda hablar e influir de una manera positiva, que procure tu bienestar y que te diga: hey, lo que pasa
aquí estoy. Y seguir adelante. Que nuestra historia termine como esta. ¿Sí? Que nuestros nombres salgan en el diario de Juárez o en el El Paso Times, yo no sé, pero para la gloria de Dios. Así es que, ¿qué es la reputación que usted quiere tener? Porque antes de que usted llegue, llegó su reputación. Antes de que usted llegue, llegó su reputación. Es la verdad. Si usted siente que se tiene una cierta reputación de usted, empiece a trabajar para eliminar quizás aspectos negativos, realmente negativos de su reputación. De lo que Dios le haya dado, quien es usted en Dios, no lo cambie, no lo mueva. Pero si hay algunas, hay que hacerlo. Vamos a hacerlo. Y que en todo Dios nos ayude a tener un mayor impacto donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de cerrar con esto, quiero contextualizar un poco sobre lo que enseñé el martes en cuanto a César y Dios. Y digo contextualizar porque a veces puedo decir algo y lo puedo decir bajo la impresión de que se está entendiendo el contexto y a veces quizás no es el caso. Pero hablaba, ¿verdad?, de que no debemos permitir que César y Dios se mezclen, sino mantenerlos separados, darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y lo comparé, por ejemplo, con la relación matrimonial, donde dije que un esposo no le puede prohibir a su esposa de asistir a la iglesia porque es César queriendo dictar a Dios. Sin embargo, el contexto es el siguiente, que cuando uso el término prohibición, estoy hablando de algo ya a la fuerza. Estoy hablando ya donde puede haber abuso involucrado de alguna forma. Si tienen una discusión, vamos a decir, en casa y de pronto su esposo o su esposa dice, ¿sabes qué? Hoy no vamos porque tenemos que arreglar esto. Es legítimo. Se necesita hacer para que se arregle sí, lo matrimonial y todo siga bien. Pero cuando ya hay algo de fuerza, repito, algo de que hasta detener físicamente, no se debe hacer. Incluso hasta las leyes terrenales ven eso como abuso, muy mal, y lo pueden arrestar a uno. Eso es lo que básicamente quería explicar, un poquito más, contextualizarlo, para que no quede ninguna clase de confusión. Amén. Gloria al Señor. Repito, hay varias lecciones que puedo ver. Apunté dos que creo yo que para mí son dos de las que sobresalen. Y después, si el Señor me da más a comentar, pues lo hago. Pero quiero enfocarme en estos dos puntos de la historia de Mardoqueo. Y mantenga su Biblia abierta o su iPod o lo que esté usando. Y vamos a leer ahorita, para empezar, en Esther 4, versículo 11. Esta porción que estamos por leer es una de las más citadas del libro de Esther por una pregunta impactante que Mardoqueo le hace a Esther, porque pues realmente te hace pensar, te hace meditar. Pero yo quiero que podamos ver un poco de lo que no se ve escrito en el libro, pero que está completamente implícito en el libro. Estas son las cosas que debemos de buscar cuando
leemos la palabra de Dios, ver lo que no se ve. Dios es obviamente el maestro, ¿verdad? El experto en hacer este tipo de cosas, que en su palabra pone cosas que no se ven y que son enseñadas por el Espíritu. Y yo quiero que en este día podamos ver algo de ello. Esther 4:11 dice, es Esther hablando, déjele hoy un pequeño trasfondo. Mardoqueo de pronto al otro hombre que es vestido de cilicio y ceniza para salvar a una nación, que termina vestido de ropas reales y como el segundo el rey de todo su reino. Pero esta es la manera en que toda la historia se desarrolla, que impacta. La palabra que acabo de decir no son las mías, sino son de mi líder. Me encanta tener a un líder que está delante de mí, que no le importa dirigir detrás de mí, que no le interesa si es visto o si no, si recibe el reconocimiento o no, que no le interesa si otros reciben el crédito o no. Comentaba el jueves que tengo una nueva admiración por Mardoqueo. De hecho, yo lo veía a él como un líder, pero ahora lo veo como un gran líder. Y lo que más me impresiona a mí de él es la forma en que él lo hizo. Y puedo encontrar muchas lecciones en relación a Mardoqueo. Y como comentaba, yo creo que a este libro se le debió haber llamado el libro de Mardoqueo, pero se le llamó Esther. Y obviamente Esther es una de las figuras centrales de este libro, pero también lo es Mardoqueo. Una vez que se percibe, si me permite, su presencia en la historia. Y tiene a un archienemigo que se llama Amán. Y Amán está saboteando al pueblo judío porque trae de pronto una riña personal contra Mardoqueo. Pero Amán no se conforma con solo hacerle daño a Mardoqueo, le quiere hacer daño a él y destruir a todo el pueblo judío. Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, pero él quería destruir a todos los que eran judíos. Entonces Mardoqueo se da cuenta de esto porque este hombre engaña al rey. Va y le dice unas mentiras de Mardoqueo o le dice unas mentiras del pueblo de judío más bien, y le dice: este pueblo sigue otras leyes y no te van a obedecer a ti, no te van a hacer caso a ti, y tú te vas a ver mal, y yo los puedo mandar destruir y te doy a ti tanto dinero, etcétera, etcétera. Y convence al rey, porque en ese punto Amán es uno de los principales príncipes del rey. Le hace caso, el rey hace un edicto, lo envían a todas las 127 provincias. Era un reino bastante grande que tenía este rey, y se dice que en tal día, tal mes, tal día se va a destruir a todos los judíos. Mardoqueo se da cuenta de esto y él habla con Esther y le dice que vaya y se presente al rey para detener esta matanza. Hoy estaremos leyendo el libro de Esther, pero creo que este libro se debió de haber llamado el libro de Mardoqueo, puesto que fue su liderazgo que impactó su reino y liberó de muerte a toda una nación. Y creo entender por qué no se llamó Mardoqueo, sino Esther. Este libro contiene un elemento muy peculiar al resto de los libros de la Biblia, en que el término Dios no se menciona,
Incluso Cantar de los Cantares es otro libro de ellos. Y el propósito es que al leer las hojas de la Escritura es innegable que se percibe a Dios en que ellas, aunque el término Dios no se usa. Al mismo elemento es al que se percibe el liderazgo de Mardoqueo. Es una historia donde personas que toman posturas opuestas y que hace sobresalir el respaldo de Dios sobre aquellas que tomaron la postura correcta. Es la historia de 2 mujeres y 2 hombres centrales en este escenario. Es la historia de una reina que en desafío, en rebeldía, rehúsa obedecer al rey que le llama a él. Y por esta postura es desechada como reina. Donde en el otro lado tenemos a una reina que sin ser llamada se arriesga su vida y va y se presenta ante el rey para liberar a toda una nación. Es la historia de 2 hombres que intentan sabotear uno al otro y que al final evidencian que al quien Dios respaldaba. Es la historia de un hombre que estaba en el palacio como uno de los príncipes más honrados por el rey, que termina ahorcado por ese mismo rey. Donde el otro lado tenemos. Y aquí recogemos en Esther 4:11, donde dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ahora, quiero enfatizar un poquito más en lo que ahorita dijo Randy, porque quiero que capte esto. Esta es una historia de 2 mujeres y 2 hombres que toman posturas opuestas. Todo esto se desata por una mujer que rehúsa obedecer al rey, que rehúsa ir y no va. Y por esa postura que ella toma, pierde completamente el reino. Y del otro lado tenemos a una mujer que sin ser llamada, porque a Vasti la llamó el rey y ella no quiso ir. Tenemos a Esther del otro lado, que no fue llamada a estar delante del rey, pero que pone su vida en riesgo para entrar al rey y salvar a toda una nación. A ella no le interesó ya tanto la posición que ella tenía o el título que ella tenía. Ya había aquí un plan, un esquema mucho más grande que quien era Esther. Y del otro lado tenemos a Amán, que está en el palacio, que está vestido de ropas reales, que es uno de los principales príncipes del rey, que está tratando de sabotear a un hombre que se encuentra afuera del patio del palacio, no vestido